desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. El día de hoy presentamos un tema muy importante que es necesario conocer, por lo que hemos invitado a la doctora Lisbeth Carrasco Horas, médico residente del tercer año de pediatría, quien expondrá primeros auxilios en caso de convulsiones. Con ustedes queda la doctora Carrasco. Puede empezar, doctora. Bien, muy buenos días con todos los presentes. Muy agradecida por la invitación y bueno, también agradecida porque es importante para nosotros que ustedes conozcan el manejo inicial, ya sea en casa y la atención a nivel en el primer nivel de atención, ¿no? Porque a medida que no sepamos tratar cómo es una crisis convulsiva inicialmente, puede traer muchos daños colaterales y muchos daños neurológicos y va a dar consecuencias graves para el desarrollo neurológico de nuestros niños, ¿no? Entonces vamos a hablar el día de hoy del manejo de las crisis convulsivas en la comunidad o bien así los primeros auxilios en esta patología, ¿no? Primero, mis objetivos básicamente para la charla es saber que ustedes puedan reconocer qué es una crisis convulsiva, asimismo reconocer las primeras maniobras a realizar ante una crisis convulsiva y de hecho saber qué cosas es importante también no realizar, ¿no? Porque a veces muchos tienen entendido realizan algunas cosas contraproducentes con los niños durante las convulsiones. Asimismo, también es bueno que se puedan conocer los distintos escalones de tratamiento farmacológico, eso hablando del primer nivel resolutivo a nivel de los centros de salud, ¿no? Que puedan tener a disposición y de repente que también estén presentes en la charla. Reconocer los signos de alarma, saber cuándo se debe de llevar a un paciente a un centro de mayor resolución. Primero hablaremos de lo que es una crisis convulsiva. Es importante que sepan que una crisis convulsiva es una descarga sincrónica, es una descarga de un grupo de neuronas al mismo tiempo. Y bueno, las características clínicas, ya sean motoras o sensitivas, o inclusive algunas de carácter psiquiátrico, pueden depender del área donde se esté localizando esta descarga neuronal, ¿no? Entonces sabemos que tenemos un cerebrito con 2 hemisferios, ¿no? Entonces, en cualquier parte del cerebro puede estar localizándose esa descarga. Y bueno, se caracteriza porque es un evento de inicio brusco, ¿no? Y por lo general se autolimita, no dura mucho, se autolimita. Y hay que tener cuidado si no se autolimita. Se manifiesta básicamente con actividad tanto de contracción muscular, que puede ser tónicas, clónicas, mioclónicas, eso que se refiere, ¿no? Del tipo del movimiento del músculo, que puede ser muy rígido, o puede ser movimientos de repetitivos, ¿no? O pueden haber algunas alteraciones de algún grupo muscular. Entonces, como había hablado, que muchas veces se trata de una descarga neuronal, ¿no? Y depende mucho del área que esté afectando esa descarga. Hay que saber que podemos tener algunas crisis que son generalizadas y otras crisis que son focalizadas. Cuando hablamos de crisis generalizadas, es cuando inicia en un punto del cerebro, en cualquier parte del cerebro, y esta crisis que inicia en este punto del cerebro se llega a generalizar, ¿no? Y eso es rapidísimo, ¿no? Es rápido y puede ir a los 2 hemisferios, y a medida que se generaliza pueden haber movimientos en el cuerpo de forma simétrica. No así en los casos focales, en los cuales inicia en un punto del cerebro, pero se limita solamente a una red de neuronas. Sabemos que una neurona está interconectada con otras y formando redes. Entonces, una focal es cuando solo se limita a una sola red, o puede ser un poco más amplia y llegar a comprometer todo un hemisferio, ¿no? Toda la mitad, o bien derecha o bien izquierda de un hemisferio. También por la etiología o por la causa, podemos clasificarlo de una forma secundaria o de una forma idiopática.
Secundaria es cuando es desencadenada esa convulsión a causa de algún estímulo, como por ejemplo la hipoglicemia, ¿no? En los pacientes que tienden o algún grupo etario en infancia, como muy bien podemos ver en la edad de los neonatos, en los recién nacidos, pueden ser muy frecuentes causados por hipoglicemias. Traumatismo en los niños que a veces sufren golpes, ¿no? En la cabecita, se caen inclusive pueden estar parados y pueden caerse y puede causar alguna crisis convulsiva. La fiebre, que es uno de los eventos más frecuentes en los niños, porque cualquier tipo de infección les puede dar fiebre y algunos son mucho más lábiles a la temperatura. Entonces, eso también es importante mencionarlo, que es una causa súper frecuente. En cuanto a las infecciones del sistema nervioso, también es frecuente, ¿no? Que algunas veces pueden ser a causa de meningitis, meningoencefalitis, ¿no? Que puede haber ese tipo de convulsiones. Asimismo, las causas idiopáticas es que en realidad no encontramos una causa, como ya sea la glucosa o un golpe o la fiebre. No tenemos causa para estas convulsiones. Y por lo general está muy relacionado al carácter genético, ¿no? Y esos podemos ver que las llamamos epilepsias, ¿no? Y estas frecuentemente no pueden ser muy recurrentes en el tiempo, ¿no? Algunos son convulsionadores una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 2 meses, ¿no? Y eso se va manejando con medicación anticonvulsiva. Esa es otra característica, otra clasificación, ¿no? Pero es importante que lo conozcan para que también sepan que hay muchas formas o muchas causas de convulsión. Y asimismo vamos a ver que hay un grupo de convulsiones que están relacionados a cada grupo etiológico según la edad, ¿no? Entonces, en neonatos, del primer día de nacido hasta los 28 días de nacido, son el grupo de neonatos, que por lo general, las causas más frecuentes de convulsión en este grupo son los pacientitos que vienen porque han tenido algún evento durante el nacimiento, ¿no? A veces hay problemas en el momento del canal del parto, de extraerlo en el canal del parto, ¿no? Y que haya podido tener alguna encefalopatía hipóxico-isquémica. Es decir, que el cerebro al inicio se quedó sin oxígeno, ¿no? Y cuando no tiene oxígeno, hay partes del cerebro que se quedan sin irrigación, ¿no? Y lamentablemente se pierde parte de ese tejido cerebral. Y son focos en los cuales inician las convulsiones, ¿no? Esa descarga que les había comentado al inicio. También las infecciones del sistema nervioso central, o por decir, una infección sistémica que empieza en una parte del cuerpo, se generaliza y llega hasta el cerebrito, ¿no? Así produciéndose una meningitis, y eso también es causa de convulsión. Alteraciones hidroelectrolíticas. Los neonatos, por lo general, son pacientes tan pequeñitos que básicamente todo su cuerpo se está compuesto más que todo de agua. Entonces, una pérdida, por más pequeña que sea, altera bastante su metabolismo, altera bastante su componente hidroelectrolítico, y esas alteraciones, por más pequeñas que sea, en ellos es grande, ¿no? Y puede convulsionar a causa de ellos. Algunos déficits de la piridoxina, de la OR6, errores congénitos del metabolismo, que ya es algo mucho más, algo relacionado a la genética, hemorragias cerebrales, igual, ¿no? En el momento del canal del parto, que puede haber alguna lesión a nivel del cerebrito, o algunas alteraciones en la coagulación de la sangre que pueda generar ese tipo de hemorragias cerebrales, ¿no? Y las malformaciones en el sistema nervioso central, que muchas veces es congénito también. En el grupo etario de los lactantes y los niños, ya vamos a ir viendo que hay otras causas más frecuentes, ¿no? No digo que se descarten otras alteraciones a medida que vamos pasando a medida que vamos creciendo, a medida que va pasando de neonato a lactante, a niño, adolescente, o sea, pueden compartir algunas causas. En este cuadro les estoy hablando de las causas más frecuentes, ¿no? Entonces, en el grupo de lactantes y niños, vamos a ver que la causa más importante, como les había mencionado, es la causa febril, ¿no? Y bueno, es por eso es importante que todos los papás conozcan y sepan cómo manejar un episodio febril en un niño, ¿no? En un niño, porque
conocer cómo, o por lo menos, si es que se va a los controles, al CRED, ¿no es cierto?, a las sesiones de crecimiento y desarrollo, a medida que va subiendo de peso, que va creciendo el niño, ahí pueden ir sabiendo cuál es la dosis ideal de paracetamol, por así decirlo, para cada edad o para cada peso de nuestros niños, ¿no? Y si es que presenta algún episodio febril, poder darle la terapéutica indicada previo a que pueda llegar a temperaturas muy elevadas y producir convulsiones febriles. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, que me parece muy importante recalcar. Asimismo, también comparte como los neonatos las infecciones sistémicas y del nervioso central, las meningitis, a causa de una infección inicial y que se puede llegar a generalizar y subir al cerebrito, ¿no? Entonces, por eso también siempre tener en cuenta que no se debe tratar a un niño con automedicándolo, ¿no? Siempre es importante saber o llevar a un niño que tenga alguna infección al pediatra, porque si es así, atacamos desde el inicio de la infección, sabemos qué fármaco debe de recibir, qué fármaco es el indicado para la infección que está llevando. Entonces, a veces los niños no son bien tratados y al final las infecciones se presentan y se generalizan y llegan a desenlaces penosos, ¿no? Como las meningitis y algunos quedan ya con algunas otras alteraciones neurológicas irreversibles. Entonces es importante también tener en cuenta ese punto, ¿no? Aclarar. Las alteraciones hidroelectrolíticas que yo le expliqué. En este grupo de lactantes y niños entra a tallar lo que son las intoxicaciones. Acá las intoxicaciones básicamente con materiales o con soluciones que tienen al alcance los niños. Sabemos que en esta edad los niños todos se llevan a la boca, ¿no? Si son botellitas de alguna cosa en especial, ¿no? A veces de algunas soluciones para limpieza, ¿no? Algún tipo de intoxicación de ese tipo es más frecuente en esta edad. Y acá también entra el grupo de las epilepsias, ¿no? Del grupo idiopático que les había mencionado al inicio. En cuanto a los adolescentes, ya es un grupo de niños más grandes. Aquí, como ya habíamos visto, en lactantes y niños, empieza a tomar importancia lo que es el grupo de la epilepsia, ¿no? Entonces, aquí ya en los adolescentes ya llevan un tratamiento antiepiléptico para evitar que tengan esas convulsiones. Pero ¿cuándo llegan a tener esas convulsiones? Quizás porque tienen niveles sanguíneos bajos de anticonvulsivantes para la epilepsia que llevan. Es decir, que probablemente crece en los años, en el tiempo, crecen, suben de peso, y la dosis de los anticonvulsivantes a veces les queda corta, ¿no? Y ahí pueden empezar a convulsionar. Los traumatismos craneales, acá son adolescentes que probablemente ya se transportan con más facilidad, hay más tasa de accidentes en cuanto al tránsito, en cuanto a ese tipo de accidentes, ¿no? Acá la epilepsia también, cuando en adolescentes debutan, también es una de las causas de convulsión, los tumores craneales, y aquí el tipo de intoxicaciones ya va para este grupo etario en cuanto a alcohol y drogas. Entonces, como ya les había hablado, una de las causas que más vemos en emergencia, que acuden, ¿no? Son crisis febriles y convulsiones por epilepsia, ¿no? Pero a veces las crisis febriles pueden ser manejadas desde casa, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor incidencia de estas crisis febriles son entre 6 a 5 años de edad, ¿no? Y quería que sepan la importancia de esto porque muchas veces no sabemos cuál es la etiología de una crisis convulsiva, pero a veces no tienen conocimiento de que un episodio febril puede causar una crisis convulsiva, ¿no? Y esto más que todo en pacientes entre los 6 meses y 5 años de edad, y más frecuente entre el año y medio y los 2 años. ¿Ya? Y bueno, una crisis febril es importante recalcarlo porque tiene factores de recurrencia. Si un niño nos viene a la emergencia con crisis febril, nosotros debemos saber que hay algunos factores de riesgo para una crisis febril. Por ejemplo, ¿no? Que ya habíamos visto el grupo etario más frecuente,
Saber que si es en la familia también hubo alguien de primer grado que también tuvo crisis febril, por ejemplo, el papá, la mamá o el hermanito, ¿no? Entonces es mucho más, es dable o es mucho más frecuente que el niño esa convulsión sea a causa de una crisis febril. Ahora, también las crisis febriles se caracterizan porque por lo general hay otros niños que pueden llegar a tener hasta 39 y 40 grados de temperatura y no convulsionan. Pero en estos niños tienen un umbral mucho más corto, ¿no? Que puede ser hasta 38 grados centígrados y empiezan a convulsionar, ¿no? El inicio de la convulsión puede ser que pueda ser antes de la fiebre. Y bueno, que también tenga algún antecedente de asistencia a guardería. ¿Esto por qué? Porque si bien sabemos, muchos niños asisten a la guardería y pueden compartir algún tipo de infección y pueden hacer que tengan más episodios febriles a causa de las convulsiones y esto conllevar a estas crisis convulsivas, ¿no? Y bueno, por otro lado, estas crisis febriles los podemos tomar como benignas, siempre y cuando tengan algunas características importantes, ¿no? Como que sean de todo el cuerpito, ¿no? Que si es que empieza una convulsión sea de todo el cuerpito, que sean breves, que duren poco tiempo, que solamente haya una convulsión en un solo día, y bueno, que sea un niño de base que no tenga ningún antecedente neurológico, es decir, que no haya tenido ninguna patología neurológica previa, ¿no? Que no tenga alguna parálisis cerebral, que no tenga algún episodio previo de meningitis, ¿no? Que haya tenido alguna secuela neurológica. Si es un niño de base totalmente sano, podríamos decir que si es ese episodio convulsivo febril, es benigno, ¿ya? Y por otro lado, también, después de una crisis convulsiva, no debería de tener algunas otras alteraciones como parálisis de medio cuerpo o alguna alteración motora, ¿no? Entonces, si fuese así, estaríamos hablando de una convulsión de características benignas o una convulsión febril simple. Pero si es una convulsión que solamente se origina en un solo brazo o en una pierna o en la mitad del cuerpo o dura bastante, más de 15 minutos, o quizás duran poquito, ¿no? Pero se presentan 2 en un día, o quizás estamos hablando en base a un paciente que ya tiene alguna alteración neurológica previa, o quizás, como ya habíamos estado hablando también, luego de la convulsión, luego de una convulsión que digamos fue cortita, fue única en un día, pero después de la convulsión presenta parálisis de la mitad del cuerpo, ya una de estas características, que solamente una sola de estas ya estaría catalogándolo como convulsión febril compleja, ¿no? Entonces, en esos casos, sí, pues tendríamos que ir de frente al centro de salud o al hospital más cercano porque tiene muchas complicaciones, más recurrencia, por lo general se complican mucho más, pueden tener mucho más rezagos, muchas más alteraciones a nivel neurológico, ¿no? Entonces, si hablamos de una convulsión febril compleja, ¿no? O que se prolongue o que no sea de un tipo típica, entonces debemos de llevarlo al centro de salud, como había dicho. Asimismo, cuando hay criterios también, ¿no? A nivel familiar, ¿no? Cuando la familia no va a poder manejar una crisis convulsiva febril en casa, hay que llevarlo al centro de salud. Si es que vive muy lejos del centro de salud, a veces hace una convulsión, ¿no? Pero vivo a un día del centro de salud, mejor lo llevo en caso pueda tener una segunda convulsión, ¿no? Y son criterios de derivación que debemos de conocer en caso que tengamos un paciente con crisis convulsiva febril. Entonces, ¿qué medidas debemos de tomar durante una convulsión? Primero,
es estar seguro que se trate de una convulsión, pues, ¿no? Si es que vemos que son movimientos repetitivos, o inclusive no necesariamente son movimientos repetitivos, pero muchas veces no responden al llamado, podría estar tratándose de una convulsión. Es importante nunca dejarlo solo al paciente, ¿no? Si es que estamos con otra persona, hay que pedir apoyo a la otra persona para no tratar de no dejarlo en lo absoluto solo al niño que esté convulsionando, tampoco moverlo, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué no dejarlo solo? Porque puede presentar otra convulsión y lastimarse, ¿no? Y no controlan los movimientos durante una convulsión. Lo ideal es que si es que está parado, o si está echado, o si está encima de un mueble, dejarlo, acostarlo en el piso, porque ahí corre más riesgo de sufrir alguna otra caída, y como les digo, no controlan el movimiento, mucho menos de la cabeza, y así que pueden causarse algún traumatismo a nivel cerebral, ¿no? Que es lo que menos queremos. Asimismo, ponerlo de costado en caso que vomite, no haya casos de aspiración, ¿no? También acercar cualquier objeto que tenga filo, que sea duro, que pueda hacer que en algún movimiento brusco que realice se pueda lastimar. Y me parece es una medida importante que quería recalcar, es tratar, yo sé que es un momento quizás muy de mucho estrés, ¿no? De mucha ansiedad, pero es importante que durante este episodio tratar de medir el tiempo, ¿no? De que esté durando la convulsión. Muchas veces cuando uno es papá piensa que el tiempo de la convulsión fue bastante, ¿no? Y a veces pueden ser segundos. Y eso nos ayuda mucho a clasificar qué tipo de convulsión es, si es que se trata de una benigna o de una compleja, ¿no? Y esos datos es importante y solamente los pueden dar los papás. Entonces, ¿qué otras características también debemos de conocer de una crisis convulsiva, ¿no? Y preguntar, y como papá también saber dar esta información acerca de dónde fue la convulsión, qué estaba haciendo durante el momento o previo a que se presente la convulsión, si es que hubo algún desencadenante relacionado, si es que consumió algo y luego empezó la convulsión, si es que estaba mirando a la luz, ¿no? Y de repente ese estímulo le produjo la convulsión, o si es que estuvo, no sé, si es que se levantó de un momento al otro de lo que estaba sentado, se levantó y empezó la convulsión, ¿no? Entonces hay que saber bajo qué condición estaba, bajo qué acción estaba haciendo, qué estaba consumiendo, o algo para ver, o relacionarlo a algún tipo de desencadenante de estos episodios. Asimismo, ver si es que perdió o no perdió la conciencia, ¿no? Si es que se produce la crisis convulsiva y luego de eso reacciona, ¿no? A veces se quedan medios obnubilados, medios confundidos, pero reaccionan. Pero hay otros casos en los que no reaccionan, no despiertan y se quedan dormidos, ¿no? Entonces eso también es importante, y ver qué tiempo está demorando esa inconsciencia. Asimismo, la secuencia de movimientos. También yo entiendo que a veces es mucho el estrés que tienen al ver a sus pequeños, a sus hijos, que estén cursando con una crisis convulsiva, pero es importante también tomar atención de qué se está tratando, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder determinar qué tipo de convulsión es y qué tratamiento darle. Es así como recalco la secuencia de movimientos, por decir que inició con el parpadeo, y luego empezó a hacerse al miembro superior derecho, luego pasó al miembro inferior derecho, y luego se hizo generalizado. Si me mencionan esas características, yo puedo determinar que estamos hablando de una convulsión focal, ¿no? Y a veces hay anticonvulsivantes que determinamos darle para ese tipo de convulsiones, ¿no? Muchas veces no nos pueden determinar eso, pero es importante saber eso. A veces no creen que es de importancia, pero es muy importante, ¿no? Asimismo, todas estas características nos van a poder ayudar a saber si es que estamos hablando realmente de una crisis convulsiva, o si es que pueden haber otros cuadros que pueden ser equivalentes o pueden ser confundidos, como por ejemplo los síncopes, ¿no? Que no son crisis convulsivas, pero son de otra etiología.
de otra causa y lamentablemente los confundimos y estamos dando una mal terapéutica. Por eso es importante tener en cuenta estas características. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer durante una crisis convulsiva? Lo primero que nada es mantener la calma. Que si es que el paciente está inconsciente en el momento de la convulsión y el padre está totalmente fuera de sí o está más estresado, está ansioso y todo, no vamos a poder darle los primeros auxilios necesarios para cuidar su integridad del paciente, ¿no? Entonces, primero que nada, importantísimo es mantener la calma. Seguido, como había mencionado, es tratar de ponerlo al suelo, ¿no? Evitar de que esté en una altura donde pueda producirse una caída, sacar todas las cosas que que pueda golpearse, ¿no? En los alrededores y apoyar la cabecita en algo blando, ¿no? Asimismo, soltar algunos cinturones, soltarle el botón del pantaloncito, todo lo que esté ajustado también. Y ponerlo de costado, ¿no? Ponerlo de costado hasta que recupere la conciencia. ¿Y qué no se debe de hacer? Y esto es importante. Muchas veces dicen introducir objetos en la boca, algunas veces les introducen una media, una pañoleta o algo como para que no se muerda, ¿no? Pero por lo general estos pacientes, si a veces muerden algunos otros objetos, pues créanme que pueden producirse más lesión, en vez de más lesión a nivel de los dientes, de las articulaciones, ¿no? Porque la verdad que cuando un paciente está convulsionando, emite una fuerza, unas descargas hormonales inclusive, que hacen que tenga mucha más fuerza a nivel de la masticación, pues, ¿no? Entonces, presionan tan fuerte que se pueden lesionar con cualquier cosa que le vayan a poner en la boca. Asimismo, no sujetar con fuerza durante la convulsión, simplemente ustedes tienen que dejar que termine de hacer sus movimientos, contabilizar el tiempo, no evitar que convulsione, no evitar que hagan esos movimientos repetitivos, pero sí mantener la cabecita un poquito extendida para poder mantener un flujo aéreo permeable, ¿no? Pero más el cuerpo y todo lo demás, no evitar que hagan sus movimientos, porque peor los podemos lesionar. Asimismo, luego de una convulsión o durante una convulsión, a veces muchos quieren darle agüita, ¿no? Para que se tranquilice, pero no se debe dar nada, ni durante ni después, porque puede haber otro evento. Y ahí esa comida, esa bebida que le puedan dar pueden causarle una aspiración y puede ser mucho más contraproducente. Por otro lado, no se le administra ningún medicamento oral. Asimismo, como no se les da nada por la boquita, ni comida, ni bebida, nada, ningún medicamento vía oral. Y por otro lado, si es que estamos hablando bajo un contexto de una convulsión, por lo general, si es que tenemos conocimiento, se le puede tomar el pulso para ver que hay, tomar el pulso o ver si es que hay algún latido cardíaco o si es que hay respiración, más no intentar darle respiración boca a boca o empezar a hacer las maniobras de RCP, ¿no? Eso también no se debería de hacer. Entonces, si hablamos en las crisis convulsivas en niños, ya hemos hablado qué es lo que se podría hacer en casa, ¿no? En casa, cuando estamos bajo el contexto de una crisis convulsiva, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Por otro lado, si estamos en el primer nivel de atención y estamos frente a una crisis convulsiva, lo primero que vamos a hacer es la estabilización, ¿no? El ABC. Primero vamos a mantener la vía aérea, vamos a mantenerlo de cúbito lateral, es decir, recostado pero hacia un lado del cuerpo, ¿no? Con la intención de que no se aspire, de que no vomite y eso mismo regrese al tracto respiratorio y pueda causar algún tipo de neumonía. Asimismo, si es que está muy hipersecretor, muchas secreciones, también tratar de sacar esas secreciones. Y importante es la ventilación. Cuando un paciente está presentando una crisis convulsiva, llega la menor cantidad de oxígeno para poder, administrarse a nivel del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es dar el oxígeno al 100%, a lo máximo que se pueda,
porque se trata de equiparar esa pérdida o esa falta de ingreso de oxígeno en ese momento, ¿no? Entonces, se utilizan algunas como mascarillas para poder administrar ese oxígeno. Y ahí, durante el momento de la administración del oxígeno, es importante ver si es que respira, si es que hay movimientos del tórax, ¿no? Para que nos dé indicios de que está respirando, ver la frecuencia respiratoria, ¿no? Porque también contabilizarla durante un minuto entero, auscultar, si es que tenemos en la mano una estetoscopia, auscultar también el flujo pulmonar, ¿no? El flujo aéreo pulmonar, si es que ingresa, si es que hay algunos ruidos extraños, si es que es simétrico, ¿no? Y importante la saturación. Si es que estamos con una saturación baja, también podríamos tener en cuenta de que hay algún compromiso pulmonar, ¿no? Y se debe de seguir administrando el oxígeno posterior a la convulsión. Y por otro lado, canalizar una vía endovenosa es importante para poder administrar la medicación que fuese necesaria, ¿no? Y en el caso de que busquemos la etiología más frecuentes que ya había mencionado al inicio, por ejemplo, la hipoglicemia, lo podríamos hacer mediante una tira reactiva con un hemoglucotest y determinar, ¿no? Si es que fuese ese el caso, se daría algún suero glucosado. Y posterior a ello, si ya vemos que no se trata de la hipoglicemia, que es uno de los más frecuentes, ¿no? Aparte de ello, también sacamos algunos exámenes de electrolitos para ver si es a causa de una alteración hidroelectrolítica, ¿no? Y algunos otros exámenes de función renal, que sabemos que es el depurador por excelencia de nuestro cuerpo. Y si es que fuese ese el caso, nos quedamos con, tenemos que pasar a lo que es la medicación anticonvulsiva, que por lo general nosotros lo que hacemos es utilizamos el midazolam, ¿no? Esa es la dosis que nosotros utilizamos y lo que nosotros necesitamos es ir contra el tiempo. Tratar, por lo general las convulsiones demoran o se autolimitan en corto tiempo, pero es importante tomar el tiempo de la convulsión porque si nosotros vemos que una convulsión no cesa en los primeros 5 minutos, hay gran riesgo de que luego de los 30 minutos no cese más, ¿no? Entonces, y luego y si se perpetúa más allá de los 30 minutos, ya estaríamos hablando de un estado epiléptico o un estado convulsivo. Y ahí se utiliza otras líneas anticonvulsivantes, sedación. Pero aquí lo importante o lo que yo quiero llevarles es que inicialmente cuando nosotros tenemos a un niño convulsionando y vemos que en la casa cesa menos de 5 minutos, pues probablemente se dio ahí, pero hay que llevarlo a un centro de salud, porque puede ser distinta etiología la cual esté atacando al niño y por lo cual se debe de descubrir porque hay mucha frecuencia que pueda repetirse esa convulsión. Y si es que se evidencia en un centro de salud o si demora bastante, lo ideal es administrar alguna benzodiazepina para que pueda cesar, poder sedarlo al paciente y no continúen esas convulsiones. Y ya si convulsiona bastante, pasamos a una segunda línea que es la fenitoína, ¿no? Y así podemos ir repitiéndola hasta en 2 oportunidades. Y evitar, con todo, evitar llegar a un estado epiléptico, un estado convulsivo. En cuanto al diagnóstico, nosotros nos basamos mucho en lo que es la historia clínica y los exámenes auxiliares, ¿no? Los exámenes laboratoriales, auxiliares. Y parte importante es la historia clínica. La historia clínica es, la verdad que conversar con los papás es importante, tener la confianza con ellos para que nos puedan contar algunas antecedentes, ya sea familiares, si es que en la familia el papá, la mamá convulsiona o el hermanito convulsionó en algún momento de la vida. Si es que hay antecedentes personales, alguna historia de intoxicación, de uso de droga, de uso de alcohol, ¿no?
enfermedad actual, cómo fue que empezó la convulsión, ¿no? Cuánto tiempo de enfermedad, si es que tuvo algún antecedente de alguna enfermedad viral, bacteriana, si tuvo algún antecedente de intoxicación, ¿no? Entonces, todos esos datos nos ayudarían a sacar conclusión de qué tipo de convulsión nos estamos enfrentando. Asimismo, el examen físico. Es importante también ver cómo es que se recupera el paciente luego de una convulsión, ¿no? Si es que hay algunos datos neurológicos que nos estaría dando luces para pensar que fuese una infección a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, es importante. Con ambos nos ayuda mucho a llegar al diagnóstico, ¿no? Básicamente del criterio de emergencia de una convulsión. Pero ya el criterio de etiología y causa en sí de la convulsión lo hacemos ya con los exámenes auxiliares, iniciando por los complementarios, que pueden ser los mismos de sangre, viendo que pueden ser a causa de una hipoglicemia o desórdenes hidroelectrolíticos o hematológicos, como ya habíamos visto, una hemorragia intracerebral, ¿no? Algunos por niveles de anticonvulsivantes insuficientes, algunos toxicológicos. Y bueno, por otro lado tenemos lo que es la punción lumbar, ¿no? Que se extrae un poco de líquido cefalorraquídeo para poder estudiarlo y determinar si es que es una infección a nivel del sistema nervioso central y también saber qué tipo de infección para darle la medicación correcta, ¿no? Entonces, no hay que asustarse, esto si bien es cierto trae algunos riesgos, es importantísimo para determinar si es que hay o no hay alguna infección, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que son las neuroimágenes, tenemos la tomografía, la resonancia cerebral, y por otro lado importante también, si es que ya tenemos un paciente que de base es epiléptico, es necesario tener un electroencefalograma para saber qué tipo de epilepsia. El mundo de las convulsiones y el mundo de la epilepsia es muy amplio, entonces es necesario también dentro de esa clasificación subclasificarlo. ¿Cuándo debemos de acudir a un centro de salud, ¿no? Entonces, esto quisiera que presten mucha atención si es que hay papás acá, saber si es que es una primera convulsión, es de nuevo, nunca antes presentó, si es que esa convulsión, como había mencionado, si dura menos de 5 minutos, es que se autolimitó, pero si dura más de 5 minutos, tiene mucho riesgo que se perpetúe y termine siendo un estado convulsivo, un estado epiléptico. ¿Okay? Entonces, si dura más de 5 minutos, es un signo de alarma. Ahora, si después de una convulsión no despierta, debemos de llevarlo a un centro de salud porque no está retomando la conciencia y quiere decir que todavía probablemente sin movimiento siga convulsionando, ¿no? Y bueno, si es que tiene una convulsión y a los 10 minutos vuelve a tener otra convulsión y entre la primera y la segunda no vuelve a la normalidad o no despierta, hay que llevarlo. ¿Ok? Si es que hay alguna lesión, digamos, inicia la convulsión y de pronto empieza a, se golpea o estaba subiendo las escaleras y cae de una altura grande, entonces es importante llevarlo para descartar que hay algún otro trauma, ¿no? O algún otro politraumatismo. También cuando se presentan, a veces no sabemos en qué momento pueden presentarse las convulsiones, a veces están en la piscina o están en el mar y empiezan a convulsionar, puede haber mucho riesgo de alguna aspiración, ¿no? De que el agua haya podido ingresar a los pulmones y pueda haber secundario a ello una neumonía, ¿no? Y luego, si es que le cuesta respirar, o sea, la idea es que luego de una convulsión el niño despierte, quizás haya confusión, pero luego de eso puede llegar a estar normal, ¿no? Pero si es que luego de eso hay algo alterado, una parte paralizada del cuerpo, o pérdida de fuerza, o la mitad de la carita está paralizada, o le cuesta respirar, o hay alguna alteración, por más mínima que sea, lo ideal es llevarlo a un centro de salud para ver si es que hay alguna secuela, ¿no? Alguna alteración más, o se está tratando de alguna convulsión de tipo complejo. Ahora,
muchos papás que quizás tengan sus hijos que ya de base tengan epilepsia, saben que deben de utilizar medicación ya para ellos, ya probablemente ya de una medicación habitual con algunos anticonvulsivantes. Y no quería irme sin decirles que algunas medicaciones anticonvulsivantes, si bien es cierto, es importante ir con esa medicación para evitar que haya exacerbaciones de estas convulsiones, es importante también que sepan que si se debe dar inicialmente a la hora ideal, en el momento indicado, sin dejar de pasarse un día o 2 días de darle su anticonvulsivante para evitar que pueda presentar crisis. Es también importante que sepan que hay algunos anticonvulsivantes que tienen algunos efectos adversos. Llámese así el ácido valproico, que es muy usado, es hepatotóxico y también puede tener algunas otras alteraciones a nivel del páncreas, alergias, ¿no? La carbamazepina también, alteraciones hepáticas, algunas náuseas, vómitos, algunas dermatitis, la fenitoína también, las arritmias, la hipotensión, depresión del sistema nervioso central, dolor de cabeza, algunos trastornos a nivel de la sangre, trastornos gastrointestinales, el levetiracetam, que también utilizan bastante, los mareos, los vértigos, pero este es el que menos produce alteraciones secundarias o efectos adversos, ¿no? Con esto lo que les quiero decir es que es importante que los niños que ya hayan tenido algún tipo de convulsión o de base ya tengan el diagnóstico de epilepsia, es necesario que los lleven a sus controles, porque el niño sube de peso y porque sube de peso a veces muchos papás le siguen dando la misma medicación y a veces es insuficiente. O por otro lado, los papás vienen y le doblan la dosis, ¿no? Y a veces pueden producir algunos de estos efectos adversos a causa de una sobredosis, una intoxicación, o porque simplemente de hecho no manejan las dosis. Es importante que un médico esté detrás de ello, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, doctora. Muchas gracias, doctora. Su tema ha sido muy claro y va a ser de utilidad para un tratamiento oportuno a nuestros niños. No hay preguntas por el momento. Es que el tema ha estado bien claro, la verdad. Le agradecemos porque nos ha transmitido sus conocimientos que serán usados en la comunidad sobre todo. Gracias, doctora. Sus conclusiones finales, por favor. Sí, tengo la suerte de todavía estar en el Instituto del Niño y bueno, de hecho trabajar en la emergencia ha hecho que vea básicamente las causas más frecuentes en las cuales vienen pacientes en estado crítico y básicamente son las convulsiones, los estados epilépticos, ¿no? Entonces, siempre a veces por motivos X, ¿no? De que o bien no llevaron una buena medicación para estos niños o no llevaron los controles ideales para estos niños, ¿no? Y siempre es importante también saber qué hay detrás de cada familia. Entonces yo siempre me pongo en el lugar de los papás porque a veces hay que ser condescendientes con los papás y eso va también para mis colegas porque a veces, muchas veces no entendemos, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando detrás de una familia? Y por otro lado, hay que reconocer también los criterios de alarma, eso quiero que se lleven en claro, y sobre todo que sepan que muchas veces la parte importante o las crisis convulsivas que se pueden presentar pueden ser por exacerbaciones a causa de infecciones, ¿no? Si es que tenemos algún paciente que ya de base es epiléptico, hay que saber que cuando tiene alguna exacerbación, ya sea por una diarrea o una infección respiratoria, ese tipo de infecciones que por lo general para cualquier otro niño puede ser muy leve, para estos niños que ya tienen de base epilepsia, pueden generarle crisis convulsivas, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que primero mantener una buena medicación periódica, habitual, que la cumplan al horario establecido y llevar a sus controles, ¿no? Y para que sepan cómo deben de abordar una crisis
convulsiva para evitar que se perpetúen y lleguen hasta los estados epilépticos que muchas veces llegan a la emergencia. Por otro lado, agradecerles la invitación y creo que eso sería todo. Gracias a usted, doctora. También agradecemos al público participante y los invitamos a continuar con nosotros a la 1 en punto. Tenemos otra interesante telecapacitación. Y las preguntas que no, si llegaran que no ha sido contestado, dirigirlo por favor al correo de la doctora, que gustosa les contestará. Muy amables y buenas tardes a todos.